zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. A este primer episodio de La Nave de los Locos. Con ustedes está Ricardo Villanueva y tengo aquí a mi lado al buen Emanuel Ortiz. Hola, ¿qué tal, amiguito? ¿Cómo están? ¿Y cómo están todos ustedes? Pues esperemos que estén muy bien en esta época de cuarentena, en esta semanita de cuarentena, fase 2. Recomendaciones, pues ya la saben. Laven sus manitas, limpien superficies, eviten el contacto físico y pues bueno, muchas vibras y buenas vibras a todos. Y bueno, en este primer episodio, pues creo que ya quien logró escuchar el episodio piloto, pues dijimos un poquito de los propósitos nuevos de la nave de los locos, que son, pues vamos a hablar de lo que se nos hinche el huevo. Ese es uno de las, al parecer, de las nuevas, ¿cómo se puede decir? Como encomiendas que nos llevan, o no sé cómo decir. ¿Es la comanda del capitán? Es la comanda del capitán. Es la comanda del capitán con la que ahora vamos navegando. La comanda del capitán dicta hablar de lo que nos hinche el huevo. Y precisamente ahorita Melito nos trae un tema. Para esto, para los nuevos escuchas o los escuchas de huevos amarillos, ya no vamos a hablar de drogas otra vez. Huevos amarillos otra vez. No te metes con drogas. No te da. Entonces, pues bueno, vamos a traer, el tema de hoy es, amiguito, tú dime por favor tu frase. Queridos escuchas, queridos amigos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, amigo? Pues bueno, yo tenía la idea de que pudiéramos estar charlando un poquito acerca de... es que no sé cómo decirlo de manera que no suene como rudo, que no suene así como mal encaminado justamente. Pensar un poquito en ciertas condiciones que han sucedido en la historia de México relacionadas con lo que un poco ahora estamos, digamos, un poco en el pánico y un poco en estos temas de la pandemia, no para inculcarlo, sino justamente como para pensar, para informar. Para informar y saber un poco de la historia, sobre todo porque a mí me interesa, porque yo estoy dando una clase ahorita de historia de la psicología. Educativa. Educativa. Perdón, sí, es cierto, sí, historia de la psicología educativa. No, de la educación. Bueno, sí, de la educación en México. Ok, dejemos que me aclare un poco sus ideas. Mis ideas. Creo que por favor repetimos esto porque... No, amigo, esto no se puede repetir, esto no se puede editar, no tenemos producción ahorita, así que apóyenos para que tengamos producción. No podemos editar ahorita el podcast, esto es in the raw. In the raw. Es de veras, podcast in the raw. Exactamente, ¿no? Sí, cierto. La nave de los locos por un momento va a tener este tipo de exabruptos, pero no se preocupen. Lo que Mel quiso decir es que queremos hablar acerca del proceso histórico de las epidemias en México, no para crear pánico, sino para informar. Se los hemos dicho, se los seguimos en el pilotito, es para que ustedes también busquen información, para que también no vivan, es nuestra opinión, dejamos en claro, es lo que sabemos sobre los temas que vamos a hablar. No somos poseedores de la verdad, tratamos de cultivarnos y preparar, y cada programa les vamos a preparar más y más sobre los temas que vayamos hablando, ¿vale? Dejemos este pequeño disclaimer para pues que solamente somos dos pendejos hablando de lo que queramos en este pequeño espacio, y esperemos que les guste, se diviertan, conozcan, aprendan y quieran, siempre tengan hambre de conocimiento, siempre
vayan buscando más, no solamente lo que aquí sus humildes anfitriones les estamos dando, ¿vale? Entonces, proceso histórico de las epidemias en México. Proceso amigo. histórico de las epidemias. Hay propiamente yo estaba pensando en una de las epidemias que se presenta en uno de los colegios, de los primeros colegios que se fundan después de la llegada de los españoles. Y hay ahí toda una serie de historias muy, muy interesantes, porque lo que sucede es que es que estoy pensando que hay un montón de cosas que sería muy interesante ir contextualizando e ir contando. Me está como... Que investiguen. No, no es cierto. Si alguien también lo sabe, por favor, apóyennos. Toda esa información. Y pues sí, vamos a ver. ¿Qué se te viene a la cabeza, Melito? O sea, tú eres libre porque sí se te viene un chingo de cosas, güey. Pero eres libre de hablar lo que quieras, güey. Digo, obviamente no vamos a hacer una cátedra de 3 horas, pero vamos a que estos próximos 40 y tantos minutos que tienen libres para poder escucharnos, pues abramos el tema. A lo mejor el próximo episodio también vamos a seguir con el mismo tema. No queremos alargarlos, los que ya saben cuál es el formato de la nave de los locos. A veces nos alargábamos 3, 4 programas en un tema, pero tratamos de hacerlo lo más concreto posible, porque también vamos a hacer un podcast colaborativo. La gente que nos escucha también nos va a poder ayudar en todo esto. Así que, amigo, ¿qué se te viene a la cabeza? Epidemias en México. Pues... ¿Qué? Estamos en unas condiciones muy particulares. Lo que pasa es que hay un caso muy en concreto. Después de la llegada de los españoles, se empiezan a crear diferentes colegios. Yo hace ratito yo comentaba que a mí me interesaba hablar de este tema porque estaba relacionado con una materia que yo ahora estoy de alguna manera investigando, que me ha llevado a investigar y, bueno, hace ratito me equivoqué, pero la materia que estoy yo llevando es la de Historia de la Educación en México. Entonces hay un momento en la educación en que los franciscanos, que son la primera orden religiosa, o una de las primeras órdenes religiosas, que se empieza a encargar de evangelizar, y de alguna manera hay como una especie de proceso de como ya de educación, de tratar como de modificar. Ajá. Empiezan a arribar varias órdenes a México, y algunas de ellas se encargan de establecer colegios como el de Tlatelolco, en donde se van a dedicar se van a dedicar a enseñar a indígenas pues una serie de materias bastante complicadas e interesantes, ¿no? Desde van a aprender ellos latín, ¿no? Van a aprender español, van a aprender como cuestiones también creo que de geometría, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es una mezcla como muy interesante de indígenas los que van a salir de ahí, ¿no? Porque la mayoría de esos indígenas son indígenas nobles. Okay. Esta nobleza tiene acceso a estos colegios en donde se les empieza a dar todo ese tipo de enseñanza religiosa. Digamos que se les evangeliza, se hace todo el proceso de cambio, y finalmente están siendo preparados para empezar a ser ellos de alguna manera los dirigentes, ¿no? Porque era necesario que los mismos hablantes supieran de la doctrina cristiana, uh-huh, para que pudieran ellos después como que incorporarla en el idioma de los hablantes nativos. Entonces fue un proyecto muy interesante y muy importante, porque varios indígenas entran a este colegio, no recuerdo cuántos, pero sí fueron varios. Tampoco eran tantísimos, ¿no? Pues, de los que eran
nobles, Okay. únicamente nobles. Ujú. Digamos que los macehuales, ¿sí? ¿Sí son macehuales? Los más iguales es el pueblo común. Sí, el pueblo macehual, común el macehual no era- tenía acceso a ese tipo de a ese colegiado. tipo de colegiado, ¿no? Ok, de educación, De esta educación. doctrina, ajá. Pero entonces este proyecto, que al parecer iba como muy bien, y salen indígenas muy preparados, ¿no? Personajes muy interesantes, porque aparte conocían un poco de ambas culturas. Fueron indígenas que conocían la cosmovisión todavía nativa, ¿no? Y conocían también a su vez, empiezan a conocer la cosmovisión europea, Ok, la cristiana, ¿no? Entonces empiezan ellos a hacer como ciertos como sincretismos, o no sé cómo se les pueda llamar, como mezcolanzas. ujú, Y, y bueno, estos personajes son preparados en el colegio de Tlatelolco, pero entonces pasa que está se atraviesan las epidemias. ok, ok, Se ok, les ok. atraviesan dos epidemias en el colegio de Tlatelolco. Ok, amigo. Entonces, en estos colegios, es que, mira, aquí me hace pensar en dos cosas. Uno, sí, lo que platicábamos afuera del aire, que era el... Afuera del aire. Sí, fuera del aire. Ajá. Términos radio. Estaba muy ¿Qué versión puedes cabrón que probar? estuviera afuera del aire. Sobre qué había antes de, o sea, qué otra epidemia pudo haber pasado, pero el punto de inicio es en estos colegios. O la importancia de estos colegios para las epidemias. El punto de inicio. Ajá. El punto de inicio de este proceso histórico es Ajá. hablar de la epidemia en la Academia de Tlatelolco, en el colegio de Tlatelolco. Bueno, es que lo fuerte de ahí es que lo poco quizá que yo también puedo compartir, y que era parte, que fue lo que disparó un poco el hablar de la historia como de las epidemias. Ajá. Lo cierto es que nuestro programa no va a ser como tal de la historia de las epidemias, sino quizá como más bien como reflexionar, o ir pensando quizá como Ciertos procesos. ciertos procesos que han ido ocurriendo, y este en particular, que no hay tampoco tanto hilo de dónde cortar, o yo no conozco tanto, porque lo que sucede al final de cuentas es que cuando llegan las epidemias se atraviesan dos de 1500, ahorita no recuerdo bien, pero será como de mediados del siglo XVI Ajá. a finales. Se atraviesan dos epidemias grandes, y gran parte de los educandos indígenas nobles mueren. Okay. Entonces, creo que mueren como el 80-90% de la gente que estuvo siendo educada ahí. Entonces, Ajá. realmente ese proyecto fracasa, desaparece, y después de eso se dejan de educar a los indígenas totalmente. Ok. O hay como cierta educación, pero la educación solamente es de manera, ya no es de ese tipo de preparación, ¿no? Como la que les estaban dando a ellos, sino solamente es la evangelización, solamente es como que como que el adoctrinamiento. Había incluso cuestiones muy interesantes como el teatro, o sea, es una cuestión muy bonita y muy interesante, que tiene sus matices como que uno puede decir, no mames, eso está como muy pasado de lanza, Ajá. y otros que uno puede decir, eso está muy bonito, muy interesante, y hay muy interesantes reflexiones. Fíjate que ahorita estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Si fracasa este proyecto de educar a los nobles indígenas para regir, digamos, a todo el pueblo, que se les educa no de manera eclesiástica o más bien no de manera religiosa, sino se les educa tanto de manera religiosa como a lo mejor literaria, como latín y todas estas materias que tú ya nos habías comentado. Ajá. O sea, una educación universitaria para esos entonces, Sí, ¿no? Fracasa este proyecto. totalmente religiosa. Exacto, fracasa este proyecto y entonces hay que buscar una manera distinta de educar a los indígenas, al pueblo. Ya no les vamos a imponer, pues, no sé,
gente de su propio pueblo para que rijan, sino ahora toman el control ellos y empiezan a educar a todo el pueblo en común con el parte del teatro. Y la idea es realmente como más o menos buena, porque se discutían las cuestiones del lenguaje, ¿no? Ajá. O sea, eso debió de haber sido todo. Imagínate de verdad, imagínense, querido audiencia, de verdad que desmadre habrá sido el tratar de entenderse entre españoles entre los lenguajes, ¿no? Ajá. Es una cosa muy compleja. Y básicamente creo que se ve hoy en día, ¿no? No sé por qué me hizo pensar también en que realmente muchos alumnos aprenden solo por ver. Aprenden solo por lo que cacharon. Y ese era el tipo de educación que se presentaba en ese entonces, ¿no? Bueno, representaciones teatrales, no sé si o sea, el catecismo, y que el catecismo es un tipo de educación. Sí. Incluso yo por ahí incluso hasta llegué a escuchar que como que un poco las pastorelas tienen que ver todavía como con esas representaciones que creo que son que fueron hechas como para indígenas. Totalmente. ¿No? Representaciones para que ellos pudieran ver toda la travesía, ¿no? Y todo lo que está sucediendo. Y ahora los indígenas son los niños, ¿no? Sí. Pues los niños aprenden así, Sí. que así ha sido. Lo que pasa es que eso también es interesantísimo, ¿no? O sea, ¿qué estatuto jurídico y religioso tiene el indígena una vez que llega el español para acá? O sea, si lo va a considerar como un ente jurídico que así como que tiene voz y voto, que tiene voz y voto, que tiene una propiedad y pertenencia, lo va a considerar como un alma. Por eso los niños no votan, ¿no? Porque no tienen conocimiento, güey. Es que es muy... Porque son pendejos. Sí. Pero es que la cosa va por ahí. Sí. Yo creo que sí va mucho por ahí. Yo creo que sí. O sea, y con afán de, o sea, yo puse ahorita cuando me dijiste ¿qué objeto jurídico? ¿Qué posición jurídica Ajá. ante la ley tiene el indígena? Pues ninguna, porque no sabe. Ninguna. No sabe de la ley, no sabe de nada. ¿Cómo que no sabe O de sea, la ley? no sabe de su ley, pero no de la ley de España. Claro. La ley de la corona. Ahí está toda la diferencia. Y cuando llegan los españoles, ellos tienen una cosa bien cagada, güey. Porque traen como una madre que leen. Cuando yo digo madre, lo digo como si ustedes lo pudieran ver, ¿no? Todavía no tenemos YouTube. Miren, observen esto. Próximamente YouTube, pero todavía no tenemos YouTube, amigo. Bueno, todavía no nos pueden ver. Voy a tratar de ser un poco más descriptivo cuando haga mis movimientos así como mímicos. Es como yo voy a tener un pedo ahí por mis por favor tú haces, amigo, la función del... Yo hago el movimiento y tú interpretas. Es un pergamino, es un pergamino que abre. Ajá. Abrió. Entonces ahí tenías escrito. Se está cerrando, ¿no? Es que se resbala. Sí. No, pues ya sí. Entonces imagínense que llegaban los españoles y entonces ellos llevaban su escrito y al parecer les leían una cierta serie de sentencias dictadas por la corona y cómo ellos por favor imagínenselo. Ellos tenían, porque tengo mis manos alzadas y lo estoy observando como... No, que se lo imaginen realmente la escena, güey. O sea, la escena del español. No a mí, ¿verdad? No a ti, no. ¿Qué te quiere imaginar a ti? No mames. Bueno, sí, dejemos eso de lado. Entonces, ellos leen cómo traen sus permisos, cómo ellos vienen... Los términos y condiciones. Los términos y condiciones. Sí, les leen los términos y condiciones de... prácticamente les dicen, venimos en son de paz, venimos a evangelizarlos. Lo de son de paz no lo dicen, pero como que se puede como que interpretar que no vienen en mal plan. Ajá. Vienen a evangelizar, pero si se ponen al pedo, tienen todo el derecho de chingárselos por los estatutos
no querer la ley que te traigo. Por los estatutos que les están poniendo, por los términos y condiciones. No mames. Entonces ellos se los leen, obviamente ahí... Qué hermoso malentendido, ¿no? Qué hermosa, güey, no mames, es un desmadre. Me imaginé acá como al, no sé, güey, al Juantl. ¿Qué? Volteando diciendo, ¿qué? No mames, cabrón, no te entiendo. Sí, seguramente, seguramente. O sea, te traigo paz, te traigo adiós, pero si no lo quieres, te puedo chingar. Porque me dio permiso mi rey y mi Dios. Exacto. Verga. Exacto. Es una cosa así. Ajá. Es una cosa así. Pero ellos ya leyeron los términos. Entonces ellos están haciendo lo que en esos términos y en ese tiempo es una guerra justa. Ok, una guerra justa. Es una guerra justa. Sin meternos en esas cosas que por supuesto de las cuales somos ignorantes. Recuerden que somos absolutamente unos locos que simplemente hablamos de cualquier cosa que hemos mezclado entre ficción, fantasía, chistes, risas y otra clase de situaciones. Ya se me olvidó incluso de que... ¡No mames! No mames, güey, a ver. Estábamos en que si te traigo algo y tú no lo quieres, tengo todo el permiso de chingarte hasta que lo quieras. Los términos y condiciones de los españoles, güey. Ajá. Después de esto, Sí. Nos fuimos en el chiste, güey. Nos fuimos en el chiste. Bueno, el punto era, regresando a los términos y condiciones, es que una vez ya leídos, parece ser que la situación no se planteaba como una cuestión delictiva. Uh-huh. Aparte había que pensar que los mismos españoles no llegaban únicamente a... Bueno, es que es una cosa muy compleja, ¿no? Es que aquí llegaron, güey, aquí llegaron. Muy, muy compleja. Sería muy complicado tanto defender como... Habría que pensarlo como una cosa mucho más compleja, ¿no? No se trataba de buenos o malos, ¿no? Sino de situaciones que todo el tiempo van ocurriendo y que en algunos casos se enriquecen y, bueno, hubo situaciones ahí muy interesantes. Como justamente las discusiones que empiezan a aparecer de parte de los mismos españoles, de parte de mismos frailes, uh-huh, que empiezan a preguntarse si no están siendo demasiado abusivos los mismos españoles de su condición, y si no están de alguna manera faltando a todo su deber, incluso como cristiano, abusando del prójimo, la ignorancia y de esta diferencia que tienen. Entonces es muy interesante cómo empiezan a aparecer como esas discusiones que llegan hasta... Eso está muy cabrón, que llegan hasta una especie de reunión, lo que ahora podríamos decir así como que un foro de discusión, ¿no? Antiguo Llega el primer foro de discusión sobre los derechos de los indígenas. Sí, neta. Este personaje se llama, es Vitoria, que prácticamente es a quien se le podría atribuir prácticamente es el iniciador del derecho internacional, ¿no? Así como que diciendo que todos los hombres de diferentes razas siguen siendo hombres, ¿no? ¿Qué? O sea, porque justamente estaba esa discusión de, bueno, ¿qué eran estos güeyes? Y si eran como una especie de animalito, pues no había ningún problema de que fueran... Verga, güey. De que se les quitara su territorio. Está cabrón, güey, porque ¿qué pasó con los daneses y los africanos, güey? Exacto, fue eso también. Y los ingleses, güey, que llevaron gente. ¿Qué estatuto tenía un negro? No mames, como animales los llevaron los zoológicos, güey. Era un animal. Hay un zoológico en Londres que tuvo una familia muy famosa de negros, de una tribu africana, güey, que eran considerados animales. ¿Qué pedo, güey? Sí. Y tengamos en cuenta, este Vitoria era religioso. Fíjate que no. Yo supongo que sí. Bueno, es que todos eran religiosos. Todos en ese entonces estaban
a eso es lo que íbamos, ¿no? En ese entonces todos los grandes pensadores son religiosos, son teólogos, ¿no? Es verga, güey. Es gente que está totalmente metida en el cristianismo, de alguna forma, y en la lógica. Ok, y es que imagínate que en esta parte, esto que comentábamos así de los ingleses y los africanos y la chingada, esto es como de, ¿qué? 1800, güey. ¿Qué cosa? Lo de Los ingleses. Sí, Sí. y estamos hablando que esto es del Y es el 1500. Y en 1500, fíjate, imagínate tú, en 1500, ¿qué año habrá sido? Como 1570, 1500, haciéndose este como concilio, no, el nombre no es concilio, es que no recuerdo ahorita el nombre, pero haciéndose esta reunión. Ajá. En donde se iba a discutir los términos como jurídicos y políticos que tenían estos personajes indígenas, ¿no? Descubiertos. Entonces, de un lado hay toda una polémica entre dos personajes muy interesantes. Uno es Las Casas, ajá, Bartolomé de las Casas, y el otro es se me olvidó cómo se llama. Yo, Ricardo, mucho Mucho gusto, caballero. Mucho gusto. Bartolomé de las Casas, sí. Bartolomé de las Casas. Y Ténganos paciencia, por favor. Se me olvidó totalmente. Es un como el debate es Vitoria. No, Vitoria no es. Es un Vitoria propuso el concilio. Un debate como interesante, porque Vitoria es como que el primero que empieza como que a remarcar esa condición, como que son diferentes. Los diferentes seres humanos en el mundo son a la vez jurídicamente iguales, ¿no? Okay. Son humanos, ¿no? Para la ley y para Dios son humanos. Son humanos. Ok. Entonces, una cosa interesante, eso habría que buscarlo bien, porque no estoy del todo seguro si lo estamos diciendo de la manera correcta, pero sí él es el que se considera como el padre como del derecho internacional. Ahí España, ahí es donde se ve como España estaba muy cabrón en ese entonces, ¿eh? España yo creo que era de verdad de las naciones más pasadas de lanza que existían en el mundo, ¿no? Ok. O por lo menos, ¿cómo se podría decir? Como a lo mejor en Occidente, ¿no? Después de que se quitaron el veto de los musulmanes, después empezaron a crecer bastante, ¿no? Y con América se van a enriquecer muchísimo. Cabrón, ok. Muchísimo. Si alguien nos escucha en España, espero que nos devuelvan. Saludos. Que nos devuelvan nuestro dinero. No, hay muchos españoles que son muy chidos, la neta. Claro que sí. O sea, sí. Y la neta es que hay muchos españoles que son muy chidos. Claro, sí. Claro, no sé, tenemos a David Isbal. No, a lo que voy es precisamente es esta parte de que sí hubo un enriquecimiento de parte de pero aquí hubo esa invasión cultural, porque neta estamos hablando del papel que tuvieron españoles sobre la historia del pueblo indígena. En el mundo. Exactamente. En el mundo. Justamente Vitoria es un lugar tan importante. Sahagún también tiene un lugar muy importante. Desde acá. Y son españoles que hacen cosas así, que van a tener una importancia e impacto para toda la humanidad, ¿no? Okay. O sea, creo que prácticamente lo que está haciendo Sahagún es casi como abrir como el paso a lo que va a ser la antropología moderna, güey. Ok, casi, ¿no? Simón. Y es que son esa clase de cosas así como tan maravillosas que vienen justamente de españoles, ¿no? O sea, justamente acá no se trata de ni de hacer más ni de hacer menos, sino de pensar, no mames, ¿qué fue ese encuentro, ¿no? Humanos. Ese encuentro humano. Que aparte los mismos frailes españoles de repente daban cuenta de cómo eran las reacciones de los indígenas y decían, es que son grandes sabios. Decían, es que de verdad acá la gente se ve que son sabios y que aprenden rapidísimo, ¿no? Y que no hay oficio que no puedan
que no puedan hacer, ni enseñanza que no puedan recibir, ni cosa que no puedan perfeccionar. Incluso hay unos que dicen cosas que a nuestros frailes les toman meses perfeccionar, ellos en semanas, en días los hacen ya bien. El mexicano. El mexicano, güey. El mexicano, güey. Totalmente, cabrón. Entonces, fíjate esa labor y esa fuerza que aparte ven ahí, esa fuerza y aparte también como una delicadeza, porque también se habla como de que cuidado, de repente son como medio, como un poco frágiles, o por ahí de repente parecen cosas así. Es que hay una idea en la mexicanidad que es precisamente la impecabilidad. La impecabilidad es una idea de la mexicanidad en donde todo lo debe ser impecable. Tu impecabilidad debe de hablar de ti. Qué bonito. Entonces, es esa parte que yo creo que todavía desde allá perfeccionaban, creaban. O sea, básicamente, es una cosa muy pendeja, pero básicamente eran la China de ese entonces. Sí. Porque los chinos también son así, güey. O sea, los chinos también toman algo, lo masterizan, lo perfeccionan y lo avientan. Sí. Que yo creo que todos los seres humanos tienen esa cualidad. Seguramente. A su ritmo, a su forma. Pero, por ejemplo, yo sí pienso esto que nos estás diciendo, lo pienso así. El mexicano es chingón. El mexicano es chingón. Y yo lo hablaba con el buen Chucho Betancourt. Lo hablaba desde una postura. México es un pueblo de emergencia. Un pueblo emergente. ¿A qué voy con esto de emergencia? El mexicano, tomemos en contexto las epidemias. Por ejemplo, la pandemia del H1N1. Uh-huh. Que la neta yo sí recuerdo que todos se lavaban sus manitas, el gel y demás, ¿no? Que después de 10 años como que otra vez tiene que reactivar eso, pero en el momento de la emergencia. Recordemos hace unos años el temblor. El mexicano, ¿en qué se especializa? En los topos. El plan de N3. Que quieras o no, no sé la credibilidad de esas fuentes, tanto de los topos como del plan de N3, que son programas de emergencia. México está preparado para emergencias, pero en México no somos previsores, o por lo menos actualmente. No sé si en ese entonces se preveía esta situación. ¿Quién chingados iba a saber que iba a llegar un pueblo del otro lado del mar? No a conquistarnos, ni a descubrirnos. Y todo lo que eso pues, llevó. Todo lo que conlleva. Claro. Eso es, o sea, como estamos preparados para esa emergencia. Sí. Una pedrada que no veíamos venir. Pero que parte como una pedrada al lago que de repente va dejando una serie de ondas. De ondas. Y que está muy cabrón, porque justamente acá las pandemias no solamente acaban con el 80 y tantos % del colegiado de indígenas, ¿no? Sino que de verdad acaban con todo, ¿no? O sea, acaban prácticamente, pero de la población indígena. Porque eran los susceptibles. Acaban, exacto, casi con el... A lo mejor acaban con el 80 y tantos % de la población, ¿no? O sea, muere de verdad muchísima gente, ¿no? Amigo, quiero adentrarme un poquito en esto. ¿Qué sabes tú del mestizaje? Mestizaje. Porque el mestizaje es un tema bastante cabrón. Güey, estamos hablando que si muere después de estas pandemias o epidemias, la mayor parte de la población indígena, ¿Sí? no puedo decir que el 100%. No, claro que no. Y de ahí entonces, pues digamos como que México se repobló de los mestizaje, o sea, toda esta parte de las castas.
Sí, debió de haber sido algo muy interesante, porque ustedes sabrán, y todos sabremos, ya hemos visto seguramente estos cuadros y estos... Son hermosos. Son hermosos, los cuadros de casta son hermosos. Es donde se ve toda la ramificación y posibilidades que hay de existencia, ¿no? Nosotros somos mestizos. Pero es bien bonito cómo salen todas esas clasificaciones. Lo que pasa es que cuando se da este encuentro, pareciera que México, de verdad, sí es como que ese como ombliguito, ese centro ahí como muy interesante, donde se dan un montón de encuentros de un chingo de lugares, ¿no? Que es que sí, nosotros fuimos el punto de encuentro, güey. Exacto, entonces acá imagínense, ¿no? Si ustedes hacen la cuenta de cuántos idiomas son los que se hablan en América antes de la llegada de los españoles, Eran un chingo, güey, o sea, es que eran un chingo de pueblos. o sea, ¿qué serán? ¿Más de 50? Muchísimas más. Perdón, yo pensaba, o sea, en el territorio de México. Ah, ok. En el territorio de México, sí, yo creo que unos 50. Unos 50, 50 quizá. 100. Yo le pondría. No creo que lleguen a 100, pero sí, yo creo que sí son más de 50. México es hermoso, güey. Imagínense esa gran variedad, así como, yo así me lo imagino, ¿no? Así como en Europa uno está allá y uno pasa como de Francia a o sea, Alemania. O sea, no quiero decir que sea como análogo, simplemente pensemos en la diferencia cultural que hay de un idioma a otro. A mí me maravilla pensar que esas diferencias son las mismas que habían acá, tan grandes en nuestro territorio, ¿no? Y luego hay que sumarle a esas diferencias la llegada de los españoles, la llegada con africanos, esclavos negros desde con Cuba. esclavos negros de Cuba, aparte después de acá se va a emprender la conquista a Filipinas, y entonces va a haber indígenas en Filipinas y filipinos también que van a llegar para acá. Y yo, por ejemplo, yo no sé cómo era la situación abajo con los mayas, por ejemplo, y arriba en el norte, güey, con todas no sé, incluso hasta con los Sioux, todos los pueblos nativoamericanos, porque está bien sabido eso, güey. Bien sabido es. Que un día debemos dedicarle una sección al bien sabido es. Bien sabido es que obviamente hubo contacto de alguna manera, entre todas esas civilizaciones. De alguna manera hubo un contacto. Si nos bajamos, por ejemplo, en la teoría del hombre, del estrecho de Bering, debe haber hasta arrastrar para abajo, pero aquí había poblaciones, por supuesto que había poblaciones, que desde la primera migración del hombre, pues se mezclaron aquí. Y de ahí ya llegamos a toda esta parte, incluso de las castas. Y ahí, no sé por qué resignifiqué toda esta parte de que jurídicamente todos los hombres son iguales. Todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres de diferentes lenguajes son humanos. ¿Son humanos? De alguna forma. Una idea muy, muy interesante y que es parte del descubrimiento, bueno, del así llamado descubrimiento de América, ¿no? Exacto. Que no es, como decías tú muy bien hace ratito, amigo, ningún descubrimiento, ¿no? América no fue descubierta, O sea, América está ahí. Está ahí. Y llegaron y fueron llegando banda. y tras llegando y llegó mucha gente. Justo ahorita que decías lo del estrecho de Bering, no sé si tú habrás escuchado. Tenemos acá, seguramente ustedes están escuchando al amigo burrito de la basura. Al amigo burrito de la basura. Que ya no sabemos si es burrito. Bueno, no escucha moto, entonces yo creo que sí es burrito. ¿Qué pedo? Ese es otro tema para que haber burritos. Oye, pero ¿tú sí has visto burritos? Sí, güey, en la noche, he visto como a las 8 o 9 de la noche burritos. O sea, la neta, lo digo de dos vías y esto ya es completamente fuera del tema y no quisiera decirlo, pero lo hablamos luego sí, mejor. Muchas gracias, señor burrito de la basura. Y ahí viene el camión, güey. O sea que se escucha en la bocina, ahí viene el camión, güey. Viene el camión, ya ves, no hay ningún burrito. Y ya estoy hablando de burritos. No, porque pasó rápido y vimos su cabecita, güey.
Bueno, ya. Bueno, sí. No importa. No saben de lo que estamos hablando. Creo que desde el principio del programa. Pero, ok, estamos hablando que entonces ya, porque desde Tlatelolco estamos hablando que solamente terminó con esa parte de la población en Tlatelolco, o sea, con los nobles. Sí, o sea, estamos hablando de los colegiados. Entonces, por lo menos yo sé que hay el nombre famoso como de 5 o 6 Okay. de ellos que son... Ahí como... ¿Puedes nombrar alguno? No me acuerdo. Sí, nos queda para el próximo programa. Esperen un poco, no todavía tenemos tiempo. Ahí terminamos, bueno, se acabó. No. Bueno, nos vemos, chao, hasta luego. Podemos dejar este tema aquí para el episodio 2. Y pues ahorita charlar un poco, así como de cómo va a ser el nuevo formato de la nave de los locos. Mira, eso estaría bueno. Y también, pues obviamente también toda la parte de que síganos en redes sociales. Ya este es como el primer capítulo pues oficial. Tenemos unos que otros pilotos que los podemos sacar ahí como contenido extra. Por favor apóyennos. Los dejamos abandonados un ratito. Un ratote y dispénsenos por nuestras fallas técnicas number one. Estamos todavía calentando. Exactamente, estamos no sé si se dieron cuenta que empezamos como un poco más tensos. Ya fuimos un poco soltándonos poco a poquito. Bienvenidos al podcast de yoga del buen Mel, el profetizo. El profetizo. No mames, güey, te fuiste bien cabrón, hijo. Espérate. Entonces, como les comentaba, necesitamos mucho apoyo. La verdad, si les gusta, si no les gusta, ya saben, como decíamos antes, déjenos sus dudas, comentarios, sugerencias. Incluso, como hemos dicho anteriormente, sus mentadas de madre. Que no sean muchas, por favor, y que no sean un buen buen pedo. Con respeto, sí. Siempre ante todo con respeto. Y dejamos... chinga tu madre con respeto, ¿no? Un chinga tu madre con respeto. Y pues bueno, incluso no sé si para los nuevos escuchas necesitemos una rememoración. Una rememoración, no, para los nuevos. No, para los viejos escuchas, qué chido que sigan aquí. Pero los viejos también podrían tener rememoraciones, ¿no? Sí, también. De recuerdos, de recuerdos, incluso podríamos crear recuerdos encubridores. Ajá. Así como, no mames, ¿sí te acuerdas? Imagínate dos radioescuchas que nunca fueron nuestros radioescuchas, que estén escuchando esto y que les digamos, acuérdense, ¿no? Acuérdense de esa vez que estábamos hablando de... Como nos acabamos de delatar de que también son parte de un experimento social de alguna corporación que no voy a decir el nombre porque pues no sé cómo les voy a decir. No, perdón. Ajá, ninguna corporación, perdón jefe, que nos esté escuchando también. De TAC. Ceci Hook. No es cierto. No es cierto. Pero queremos que también participen. Queremos que ustedes también hagan de esta nave una nave bonita, una navío que pueda que pueda navegar por esos espacios sinuosos de todo esto que llamamos humanidad. Los queremos mucho. Los queremos mucho, nuestros queridos tripulantes. Sí, son tripulantes. Son tripulantes. Nosotros, miren, acabo de pensar que nuestro capitán está desaparecido. Nada, es cierto. Nuestro capitán es una nave que no tiene capitán porque precisamente es la nave de los locos. Nuestro capitán es el mar. Nuestro capitán es el mar, nuestro capitán es hacia donde podemos llegar. Nosotros solamente también somos tripulantes locos. Así que nuestros tripulantes locos, manifiéstense. Denle cariño. Sí. Y pues tolérennos con nuestros gritos de repente aquí en la nave, ¿no? Que podamos estar emitiendo, por más extraños que puedan ser. O nuestras pendejadas. Recuerden simplemente que no somos loquitos. Y ya saben, no nos hacemos responsables de... ¿Cómo era? Esa era una muy buena frase. No nos hacemos responsables absolutamente de lo que Emanuel y yo podamos dejar en ustedes, porque es, ya les dije, nuestra opinión, pero si les dejamos algo bonito,
chingón, es suyo, no es de nosotros. Y si les dejamos algo feo, por favor, para mejorar, díganos. Por favor. Esperamos esta parte, pero sí, no somos responsables de lo que esto pueda crear en ustedes. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una parte del amor de nuestros tripulantes. Sí. Son libres, son locos. Sean libres, sean locos, hagan, deshagan, pero por favor cuídense, como hace ratito mencionaba mi querido amigo y tripulante Ricardo Villanueva. Mantengan sus precauciones, pásensela bien chévere y piensen que esta situación justamente por la que estamos atravesando, lejos de ser aledaña a lo que contábamos, tiene que servir para que nos fortalezcamos, estemos bastante chévere y salgamos bien para adelante. Hay que darle bastante duro para reactivar también toda nuestra economía y todo nuestro sistema. Exacto, y esto Me es para sentí todos. hablando como pinche Político. Y sí, ya saben, queridos tripulantes, cuídense mucho, no solamente a los que son de México, porque pues esperamos llegar también a otros países, esperamos que nos escuchen. Y pues ya saben, apóyennos, vamos a darles muy buen material para que se entretengan, conozcan, aprendan o hagan lo que quieran con esto. Esto es de ustedes, esto es lo que hacemos nosotros con mucho cariño. Ustedes, la nave de los locos ha regresado, sí señor. Y nos estamos escuchando en una próxima emisión. Los queremos. Chao.